Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Estamos trabajando en los animales del portal de Belén para el que esté llegando ahora y no sepa lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en la técnica de amigurumi y el año pasado hicimos un portalito de Belén, pero solo hicimos las figuras. Entonces ahora estamos haciendo los animales. En el video 1 comenzamos haciendo la mula y ahora vamos a hacer el buey. Para el buey vamos a usar color marrón oscuro, marrón claro, color marfil, una hebrita de hilo blanco, apenas una hebrita, un poquito de hilo negro, los ojitos también de 8 milímetros, pero si los tienen más pequeñitos no pasa nada, más pequeñitos también van bien. Aguja lanera, una aguja de crochet del número 2, tijeras, marcador y relleno. Así pues, vamos a empezar. Como ya les comenté, el patrón del cuerpo y de las patas va a ser exactamente igual al de la mula. Solo vamos a cambiar el color. Vamos a tejerlo en marrón oscuro. Las pezuñitas de la mula eran negras y esta la vamos a hacer color marfil. Por lo demás, todo igual. Recuerden, 2 patitas sin relleno, 2 patitas con relleno. Así pues, si no han visto el video anterior, el tutorial de la mula, pues os recomiendo que vayan a ver el video de la mula. Tomen nota de todos los puntos y tal que hacemos para el cuerpo y las patas. Y todo lo que hay que hacer es volverlo a repetir en estos colores. Así, entonces ahora ya lo que nos toca es hacer la cabecita. Ese es el buey. Como ven, la cabecita es muy parecida a la cabecita de la mula, pero tiene algunas diferencias. Así que vamos a tejer la cabecita. Bien, pues comenzamos en este color marrón clarito. De nuevo os digo que este hilo mide 2 milímetros de grosor. Trabajo con la aguja del 2. Es un hilo acrílico con un poquito de mezcla de algodón. Pueden utilizar cualquier tipo de hilo o hilaza, siempre que no sea lana. La lana sí no queda muy bien en ciertos amigurumis, pero siempre que sea hilo. Pueden utilizar algodón, pueden utilizar acrílico o mezcla de ambos. Bien, vamos a comenzar por el morrito y vamos a hacer 4 puntos de cadeneta. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejemos sobre la cadeneta aquí un punto, 2 y en este tercero vamos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3. Este inicio es igual que hicimos con la mula. Ahora volteamos al otro lado, hacemos un punto, un segundo punto. Uy, qué mal lo he cogido. Aquí. Y ahora hacemos un aumento. Aprovecho y voy escondiendo el cabito. Aquí hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo.
Ya tenemos el inicio del morro. En la tercera vuelta comenzamos con un aumento. Uno y 2 en el mismo punto. Después hacemos 2 puntos. 1, 2. Y en los 3 puntos que hicimos que estaban juntos, vamos a hacer 3 aumentos. Aquí hacemos un aumento, 1 y 2. En el siguiente punto otro aumento. Y en el siguiente punto el tercer aumento. Una vez tenemos los 3 aumentos, hacemos 2 puntos, 1, 2, y en los siguientes puntos hacemos 2 aumentos, 1 y 2, y aquí completamos la vuelta. Ahora de la vuelta 4 a la vuelta 7 vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos tejiendo un punto en cada punto. La vuelta 4, la vuelta 5, la 6 y la 7. Completada ya hasta la vuelta 7. Ahora en la vuelta 8 vamos a cambiar de color, así que este último punto ya lo cerramos con marrón. Cerramos aquí. Y ahora vamos a tejer en marrón 9 puntos. Así. Hacemos 9 puntos. Vamos contando. Y 2. Y 3. 4. 5. 6. 7. Vamos a cortar este que ya no nos vale. 8, 9. Y ahora aquí vamos a hacer 2 aumentos. Primer aumento. Segundo aumento. Y 5 puntos que nos quedan hasta completar la vuelta. Y esta vuelta la acabaríamos con 18 puntos. La vuelta 9 vamos a hacer un punto en cada punto. Comenzamos la vuelta 10. Aquí vamos a tejer 10 puntos. Aquí vamos a marcar. Tejemos 10 puntos. Tengo 9 puntos. Este es el que hace 10. Y hacemos 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. 2 puntos en cada uno de estos 2 puntos. Y ahora aquí nos quedarán 2, 4, 6 puntos.
y haremos un punto en cada punto de estos 6 hasta completar la vuelta. Hemos finalizado la vuelta con 20 puntos y ahora vamos a hacer esta vuelta de un punto en cada punto. En la vuelta 12 vamos a tejer 11 puntos. Repetimos los 2 aumentos. Primer aumento, segundo aumento. Y luego seguimos punto por punto los 7 puntos restantes y acabaremos con 22 puntos. Las siguientes 3 vueltas las vamos a hacer un punto en cada punto. Completé las 3 vueltas y ahora, antes de empezar a hacer las disminuciones y a cerrar, vamos a colocar los ojos. Aquí vamos a contar en la línea que divide el morrito del resto de la cabeza, contamos una vuelta y en la segunda colocamos un ojito. A ver que quede bien centradito. Ahí tenemos uno. Contamos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. En el que hace 6 y también en la misma línea colocamos el otro. Así quedarán los ojitos. Ya, ahora vamos a ponerle el botoncito de seguridad. A uno y al otro. Ups. Bien. Pues ya están los ojitos. Ahora también es un buen momento para rellenar. Y vamos rellenando desde el fondo. Aquí que quede el morrito bien rellenito. Bien, vamos a empezar a hacer disminuciones. Estamos ya en la vuelta 16. Aquí alrededor tenemos 22 puntos. Entonces ahora hacemos 11. Tenemos 1, 2, así vamos contando hasta 11 puntos. Este hace 11. Y ahora hacemos 2 disminuciones. Esta una y 2. Y ahora los puntos que nos quedan por hacer, que serían 7, los vamos haciendo un punto en cada punto y acabaremos la vuelta teniendo 20 puntos. Vuelta 17, vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 2,
3, 4. Aquí hacemos una disminución y esto lo repetimos 3 veces. Al final nos quedarán 2 puntos aquí al final, que los hacemos un punto sobre punto. Y al final de la vuelta tendremos 17 puntos. En la vuelta 18 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Eso lo repetiremos 3 veces. Al final nos quedarán 2 puntos que los hacemos de igual forma, un punto sobre punto, y acabaremos la vuelta con 14 puntos. Vuelta 19, haremos 2 puntos, una disminución. Y al final pues tendremos 11 puntos. Tengo uno en el marcador, 2, disminución. Volvemos a repetir. Esto lo repetimos 3 veces. Una vez llegamos aquí, ya esta parte la vamos a cerrar con aguja. Vamos cogiendo un puntito a cada vez. La hebrita de más arriba de cada punto. Y vamos cerrando. Así hasta completarlo. Recuerden de ir rellenando a medida que van avanzando en el tejido, para que una vez lleguemos aquí a este punto tengamos la cabecita bien rellena, no se nos queden fofitos por ningún lado. Listo, esto ya hemos cerrado aquí. Lo vamos a sacar por aquí atrás. Para hacer las orejas vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y hacemos 6 aumentos. Así. Vamos haciendo 2 puntos. En cada punto al final de la vuelta tendremos 12 puntos. La vuelta 3 haremos un punto y un aumento. Voy a marcar el primer punto. El siguiente será un aumento. Volvemos a repetir un punto, un aumento, hasta completar la vuelta. Una vez hemos completado, vamos a cerrar la orejita de esta forma. Aquí vamos a unir esta parte con esta y le vamos a hacer aquí un puntito uniendo las dos partes. Así. No, se lo vamos a hacer deslizado mejor para que no le haga bulto. Con un puntito deslizado. Ya tenemos uno
Vamos a hacerle otro, 2 puntos deslizados, aquí, así. Y la orejita quedará de esta forma. Pues igual que esta, hacemos otra. Ya tenemos las 2 orejitas hechas. Y de momento lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego.